Hace muy poco hablamos en otro vídeo del avance en el sistema de seguridad de la línea de altas prestaciones extremeña, un paso adelante muy esperado pero a la que aún le faltan los últimos flecos. Y estos días se han logrado dos hitos más para poner en su sitio a esta línea y a una región demasiado olvidada hasta ahora, la conclusión del bypass de Mérida y la electrificación. Dos hitos que sumar, pero que, como suele ocurrir en esta región, todavía tendrán que esperar para ser notadas y disfrutadas de verdad por sus viajeros. Comenzamos por el bypass de Mérida, que por fin se da por concluido y que abre la puerta a un futuro tren directo entre Cáceres y Badajoz. Reclamación que ha cogido empaque estas últimas semanas desde el gobierno regional o los usuarios de ambas ciudades, pero que dependerá de Renfe si dar dicho uso o no. De hecho, todavía no hay fecha para su apertura al tráfico, ya que ahora vendrá el siempre laborioso periodo de pruebas. Pero si todo va como debería, podrían usar trenes entre Cáceres y Badajoz y que, por ejemplo, explote mejor la ruta hasta Plasencia. De hecho, recordemos que el tan manido Aván entre la capital pacense y la del Jerte, meses atrás, de momento sigue sin estar concretado, por lo que podría ser con este nuevo tramo que bordea la capital regional cuando al fin se dé fecha a su implantación. Una novedad más relevante de lo que parece al poder suponer algo inédito hasta la fecha en Extremadura, que haya una ruta de tren más competitiva que el coche. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Actualmente, para viajar entre las dos ciudades es necesario pasar por la capital autonómica y esto, unido a la ausencia de autovía directa entre Cáceres y Badajoz, haría posible, utilizando el servicio directo por el bypass, restar viajeros a la carretera. Ruta además no muy segura en algunos tramos y hacer al fin el tren atractivo en esta tierra, eso sí, con matices, ya que para lograr una ruta exitosa como la descrita debería haber varias frecuencias directas al día, más allá de las presumibles con el Alvia hasta o desde Madrid, que a falta de información por parte de Renfe todo apunta a que una vez se empiece a usar el bypass de Mérida, se instaure un servicio parando en la capital regional y otro evitándola. Un solo servicio al día aprovechando la nueva infraestructura sería insuficiente para hacer esa ruta Cáceres-Badajoz realmente atractiva, pero veremos cuáles son los planes de Renfe. El día que se inaugure el bypass de Mérida va a suponer poder explotar casi al máximo las posibilidades de la línea de altas velocidad o prestaciones de la región, pues va a permitir reducir aún más el tiempo de trayecto entre Extremadura y Madrid al poderse aumentar la velocidad a los 220 km/h y utilizando el ERTMS, además de poder implantarse algún servicio extra. Todo además se supone que aumentando el gran talón de Aquiles de esta línea, la fiabilidad. Con el bypass los trenes podrán realizar casi todo el viaje a 200 km/h y llegarán a los 220 cuando se estrene el sistema de seguridad ERTMS, que será una realidad a lo largo de 2025, eso sí, sin calendario todavía revelado al 100% para dichos avances. La puesta en funcionamiento de esta infraestructura va a permitir mejorar las conexiones ferroviarias entre Cáceres y Badajoz y abre la puerta a contar con un tren directo entre ambas localidades, ahora inexistente, cuyos servicios paran en Montijo y Mérida en el mejor de los casos, por lo que con el bypass podría reducirse el tiempo respecto al coche y resultar mucho más atractivo el tren. Un servicio que se estima podría beneficiar a los más de 1.200 extremeños que se desplazan a diario entre Cáceres y Badajoz para ir al trabajo o a estudiar. A ser posible, se está pidiendo a primera hora de la mañana y a mediodía. Ruta planteada desde las instituciones extremeñas a Renfe, pero que de momento no ha recibido respuesta. Una propuesta que además ya se aprovecha para mejorar el transporte con las estaciones, muy mejorable en ambos casos, tanto con buses urbanos como incluso el servicio de taxis. Fue en la madrugada del martes 10 de septiembre cuando se dio el paso de que el bypass de Mérida ya esté operativo con la puesta en tensión de 34,7 km de catenaria en dos tramos.
entre la salida de la estación de Badajoz y la frontera portuguesa, y en el futuro dicho bypass de Mérida, de 30,2 kilómetros, donde en la actualidad se está trabajando en la instalación del sistema de control de tráfico, una operación que dará por completada la electrificación de los 230 kilómetros del trazado en la conexión Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz, frontera portuguesa. Además, Adif ha adjudicado recientemente las obras para duplicar y renovar la conexión entre las estaciones de Mérida y Aljucén, de 5,5 kilómetros, por un importe de 27,1 millones de euros. La puesta en tensión de la catenaria y sus sistemas asociados permitirán iniciar la fase de pruebas de estas instalaciones, previas para su puesta en servicio, aún sin calendario, así como las comprobaciones necesarias sobre la subestación de tracción y las instalaciones de señalización y comunicación que van unidas al avance en el despliegue del sistema ERTMS. Hitos que se irán sumando en los próximos meses para ir mejorando poco a poco el servicio en Extremadura, y a falta de los siguientes pasos: el tramo norte de Cáceres en obras, el paso por Navalmoral muy avanzado y ya en 2027 la electrificación del trayecto en la provincia de Toledo. Todo a pocas fechas, quizás semanas, para que el Ministerio revele al fin el 100% su proyecto de trazado de alta velocidad por la provincia toledana, con el complejo y polémico paso por Toledo capital y Talavera de la Reina, donde ya se ha advertido que no habrá más retrasos y que lo que se revele serán lentejas. Algo que hace pensar que en Talavera no habrá soterramiento y en Toledo se construirá una segunda estación con vistas a que pueda estar todo listo ese trazado en 2032 o 33, por lo que seguiremos muy pendientes de dichos avances y novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.